Amén, santos. Himno número 211. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, saludos a la querida iglesia de Bogotá, Colombia. En esta semana 7 del matutino, del avivamiento matutino, tenemos un mensaje extraordinario. Así que solamente voy a leer los títulos en Romanos del Bosquejo y me voy a meter directamente en el asunto de los versículos y la explicación de los días. Señor Jesús, estamos aquí de nuevo. Estamos aquí, Señor, esperando recibir tu hablar como siempre. Ilumínanos, Señor, con el hablar fresco y vivo que tú siempre tienes para capacitarnos, para que vivamos nuestros días conforme al tiempo tuyo, conforme a tu economía. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, y por el amor con que tú nos has amado. Y por lo tanto, con ese amor te decimos, Señor, te amamos. Y queremos amar la iglesia como tú también la amas. Bendito seas nuestro Señor. Santo, en Romanos 1 del Bosquejo dice lo siguiente: el Señor está en nuestro espíritu para que lo podamos disfrutar.
como la gracia que nos fortalece con poder, la cual nos capacita para ministrar la sana enseñanza de la economía eterna de Dios, al hablar con las sanas palabras de la gracia de la vida, con miras a la edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. Con miras a la edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el día 2 tenemos en Romanos, el número Romano 2 dice, fue hecho el postrer Adán, espíritu vivificante. El Señor es el espíritu. El Señor está con tu espíritu. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Hermano, estos mensajes nos unen más y más al Señor, para que seamos un solo espíritu con Él. Romanos 3, el número Romanos 3 dice, la gracia es el Dios triuno que circula, con lo cual opera, fluye, comunica, transporta, transmite e imparte en nosotros todo lo que Él es para nuestros disfrutes. Toda la vida de iglesia depende de la gracia, porque la gracia es la manera en que nosotros tenemos comunión con nuestro querido Señor. Es la circulación de la Trinidad divina en nuestro interior. Y luego seguimos con el siguiente día. El día 5 nos dice, el número Romanos 5, bueno, el número Romanos 4 dice, a fin de ser preservados en el recobro del Señor, debemos guardar el buen depósito de las sanas enseñanzas, de las palabras del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros para que nosotros podamos guardar las palabras sanas. Y el número Romanos 5 dice, a fin de ministrar la sana enseñanza de la economía eterna de Dios, debemos hablar con sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, no las que nosotros queremos imponer, sino las palabras sanas que el Señor Jesucristo nos ha dejado como legado en la Biblia, que llega a ser, después de ser logo, una rema para nosotros, para un refuerzo diario. Las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, las cuales son palabras de vida, palabras de gracia y palabras de la vida eterna. Y por último, tenemos dos más el día 6. Tenemos Romanos número 6 que dice, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nosotros lo que predicamos la palabra y nosotros los santos llamados en la iglesia debemos ser aquellos que se conducen en el mundo con sabiduría, no carnal, sino la sabiduría que viene de la gracia. Y por último el 7 dice, la gracia del Señor debe estar con cada uno de nosotros en cada aspecto de nuestra vida diaria. Porque somos santos, esta gracia alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén, como consumación del beneplácito que tenía al unirnos y mezclarse con el hombre, con miras a su agrandamiento glorioso y su expresión eterna. Esta economía de Dios era el deseo de Dios de crear una criatura con la cual Él se pudiera mezclar para poder disfrutar
su agrandamiento, o sea, la multiplicación del propio Dios. Vamos a entrar ahora en la semana. En el primer día de la semana tenemos estos versículos extraordinarios. Dice, por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Esto es lo que Pablo le recomienda a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo. Tú pues, hijo mío, dice 2 de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en el 4:22 dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Este es el deseo del apóstol para con todos nosotros. Y este deseo es el mismo deseo que tenemos nosotros para con ustedes, queridos santos. Queremos que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros todo el tiempo, porque está ahí a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es echar gracia por eso. Pues ya entrando en materia, vamos a ver de qué se trata estos versículos que acabamos de leer. En 2 de Timoteo 4:22 se nos dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Tienen que enlazar este punto con la exhortación a avivar el fuego de nuestro espíritu. El fuego de nuestro espíritu de enseñanza y con ser fortalecidos con poder en la gracia que nosotros hemos recibido. En este versículo se hallan enlazados esos dos versículos. En estos versículos los elementos principales son nuestro espíritu y la gracia. El espíritu es la comunión de la gracia. Entonces, nosotros tenemos por un lado el espíritu, por otro lado la gracia y por otro lado el amor del Padre. Estas tres cosas tienen que ir enlazadas en nosotros, en nuestra vida diaria. En los tiempos dolorosos, cuando la degradación de la iglesia empeora, lo que se necesita es la eterna gracia de Dios. La eterna gracia de Dios es la única que puede desvanecer la degradación de la iglesia. Cuando esa degradación empeora, necesitamos la eterna gracia de Dios, la cual nos fue dada en la eternidad, según 2 de Timoteo 1:9, y en la nota 10 que nos explica, la cual vino con la presencia de Cristo, que a través de su muerte y su resurrección desarrolló, soltó y liberó esa gracia para con nosotros, y de la cual tomamos posesión en esta era. Esta gracia, la cual está en la vida indestructible, no es otra cosa que el propio Cristo, el Hijo de Dios, que naturalmente es el único que es indestructible, porque Él murió, se paseó por la muerte y por el Hades, se tragó a la muerte y además salió victorioso en resurrección. Esta gracia es la vida indestructible. No es otra cosa que el propio Cristo, el Hijo de Dios, quien como corporificación de la vida divina mora y vive en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu. Necesitamos pues ejercitar este espíritu para disfrutar de las riquezas de Cristo, como dice Efesios 3:8, como la gracia que es suficiente. De este modo podemos vivirle a Él. De este modo podemos vivirle a Él como nuestra piedad, expresándolo a Él, no expresando nuestra naturaleza caída.
para la edificación de la iglesia, la cual, en su condición de testimonio de Cristo, es portadora de todas las realidades divinas según la economía de Dios. Oh Señor Jesús, te agradecemos esta gracia. Si no tenemos la experiencia de que el Señor está con nuestro espíritu y por ende perdemos la presencia de la gracia, esto equivale a la degradación de la iglesia. Si caemos de la gracia, ya la iglesia está decaída, ha caído en desgracia. Nuestro más elevado disfrute y experiencia consiste en que nuestro Señor esté con nuestro espíritu. Por eso el apóstol nos dice que el Señor esté con vuestro espíritu. Pero es que ya Él está instalado en nosotros, pero nosotros hacemos caso omiso de que Él está presente con nosotros. Nosotros tenemos esta gracia todo el tiempo. Oh, hermanos, cuánto necesitamos echar mano de la gracia, que es echar mano de la vida eterna. Cuando usted es un incrédulo, usted vive por su propio esfuerzo. Pero cuando usted recibe al Señor, la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros, y en Mateo al final se nos dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. He aquí yo estoy con vosotros es la misma gracia que es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, operando en nosotros y a nuestra disposición. En el día 2 tenemos a 1 Corintios 15, 45, 6, 17 y Romanos 8, 4. Estos versículos, hermanos, son de veras un triángulo para la economía de Dios. Un triángulo para nosotros avanzar en la gracia. Oiga lo que dice. 1 Corintios 15, 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Una diferencia muy grande. Sin el espíritu nosotros somos alma y cuerpo. Pero el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, el que mora hoy en nosotros, fue hecho espíritu vivificante y constantemente está vivificando nuestro ser interno hasta poder llegar a la expresión de ese espíritu vivificante en nuestro diario vivir. El 6:17 dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Al creer y al ser bautizado, nosotros fuimos unidos al Señor y ahora somos un solo espíritu con Él, porque nuestro espíritu humano está poseído, tiene adentro también al Espíritu Santo para operar junto, para que nuestra vida sea una vida de triunfo. Los discípulos dicen que fueron de gloria en gloria y de gracia en gracia. Debemos ver que el Señor Jesús como vida entra en nosotros. ¿Pero en qué parte de nosotros Él entra? En 2 Timoteo 4:22 se nos dice: el Señor esté con tu espíritu, porque el Señor donde entra es en esa parte tan íntima que es el espíritu. Nosotros sabemos que el hombre fue hecho con espíritu, alma y cuerpo, pero cuando Dios entra en nuestro espíritu. El Señor Jesús hoy está en nuestro espíritu. Aleluya. Cristo hoy está en nuestro espíritu. Nunca olviden que Cristo es el espíritu vivificante en 1 Corintios 15, 45, que está en nosotros. Aleluya por este espíritu vivificante. En 1 Corintios 6, 17 se nos dice: el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ya que Cristo hoy es el espíritu vivificante y nosotros tenemos una parte interna, el espíritu humano, estos dos espíritus se unen y se mezclan hasta ser un solo espíritu.
El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ahora tenemos un espíritu mezclado, pero la parte superior le gana a la parte inferior. Nosotros somos débiles y nuestro espíritu humano no tiene fuerza suficiente, pero tiene el poder que le imparte este espíritu mezclado, el espíritu del Señor en nosotros. Es bastante difícil determinar si este es el Espíritu Santo o el espíritu humano, porque los dos espíritus están mezclados como uno solo y en verdad son uno solo. En la formación del hombre, en la creación del hombre, nuestro espíritu el espíritu no estaba, nada más éramos un alma viviente. Pero alabado sea el Señor, que a través del proceso de encarnación, de vivir humano, de muerte y resurrección, el Señor llegó a ser el Espíritu vivificante que nos da vida, no por una vez, sino que está instalado en nosotros para nuestro disfrute diario. Romanos 8:4 nos manda que andemos conforme al Espíritu. ¿Qué espíritu es este? No deberíamos andar solamente conforme al Espíritu Santo, ni solamente conforme al espíritu humano, sino conforme al Espíritu mezclado que está en nosotros. Ahora el Espíritu Santo es el Espíritu que está en nosotros. Es un solo espíritu mezclado con nuestro espíritu humano. Aquí, en esta tierra, en este universo, existe un lugar donde Cristo como espíritu vivificante es uno con nosotros. Ahora simplemente debemos andar conforme a este maravilloso espíritu mezclado que es Cristo, el espíritu vivificante en nuestro espíritu. ¿Por qué nos metemos en tantos problemas? ¿Por qué vivimos una vida de desastre cuando tenemos este espíritu? Porque usted cuando vienen los problemas se levanta su voluntad o su emoción o su mente. Pero hermano, estamos en tiempos de transformación y usted tiene que darle un chance al espíritu. No haga decisiones muy rápidas. Tome su tiempo y busque al Señor tocando su espíritu. Alabado sea el Señor por 1 Corintios 6:17, que dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El Señor está en nuestro espíritu, por lo cual somos un solo espíritu con el Señor. Fue hecho el postrer Adán, espíritu vivificante, y el Señor es el espíritu. El Señor esté con tu espíritu. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Todos estos versículos me gustan porque estos 4 versículos no podrán jamás ser olvidados. El Señor es el espíritu vivificante y nosotros tenemos tal espíritu maravilloso. Hoy simplemente somos un solo espíritu con el Señor porque estos 2 espíritus están mezclados como un solo espíritu para llevarnos a nosotros por la vía, el camino del Señor. El título del capítulo 1 es El secreto de la regeneración. En estos mensajes usamos la palabra secreto como un sustantivo que significa destreza al hacer una cosa. Destreza. El secreto es la destreza para elaborar cosas. Pablo usa esta palabra en Filipenses 4:12. Sé estar humillado y sé tener abundancia en todas las cosas y en todo he aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto que aprendió Pablo? Dice, sé estar saciado como tener hambre. Así tener abundancia como padecer necesidad. Pablo había aprendido el secreto, la destreza de afrontar todo tipo de situaciones. Y no solo él, nosotros también podemos, porque él usaba su espíritu, el mismo que tenemos nosotros para enfrentar todo tipo de situaciones. Si nosotros usamos ese espíritu, tenemos el secreto de Pablo en práctica en nuestra vida diaria. Estos 2 espíritus que operan juntos constituyen la destreza, el secreto de todas las cosas espirituales
especialmente de los aspectos de la salvación orgánica que Dios lleva a cabo. Si nosotros no cooperamos con este espíritu mezclado, nuestra transformación orgánica va a durar, o a lo mejor vamos a estar como las vírgenes fatuas, que el aceite no era suficiente. Pero hermanos, nosotros estamos aquí para ser vírgenes sabias, vírgenes prudentes, que tengamos aceite aún en nuestra vasija para que sobreabunde. Y no tenemos excusa porque el Espíritu está en nosotros. En el día 3 nos habla de Lucas 1:28. Y dice aquí, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, regocíjate, pues se te ha concedido gracia, el Señor está contigo. Bueno, generalmente nosotros entendíamos por gracia favor inmerecido o un favor. Sí, María fue favorable. Recibió un favor tremendo, pero ese favor no era un favor inmerecido, era que Dios necesitaba el vientre de una virgen para producir un hijo varón que nacería de una virgen. Y el 30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La gracia es una persona maravillosa. La gracia es el Dios triuno. Por eso la Biblia nos dice que en el hombre Jesús, en él habita la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, María fue la primera persona que recibió este espíritu dentro de ella. Y hoy en día, todo el que invoca al Señor Jesús recibe este espíritu maravilloso para que se una a su espíritu humano y tenga la gracia del Señor a su disposición. En el Nuevo Testamento, la encarnación de Dios fue diferente. En su encarnación, Él no solo vino a visitar a María en lugar de ello. Lo que pasó allí fue que Él vino a quedarse en María, a quedarse en su vientre físico. En Mateo 1:20 dice que lo engendrado en María era el Espíritu Santo. Dios vino a visitar a María y entró en ella y se quedó en ella para ser la esencia misma de la concepción de una persona maravillosa que sería tanto Dios como hombre, que sería un hombre y a la vez Dios, Dios hombre. Un Dios hombre, la encarnación fue muy significativa porque Dios visitó a las personas, entró en ellas y permaneció en ellas. Esto es gracia. María fue agraciada por Dios y halló gracia delante de Dios. Pero este hecho se repite una y otra vez. Hermanos, ¿por qué no salimos a predicar el Evangelio? ¿Por qué no le decimos a las personas que la gracia del Señor todavía está a nuestra disposición? La gracia es la visitación de Dios para quedarse en el hombre. No es hacer un favor. Esta es la economía de Dios, el propósito de Dios al venir, al encarnarse como hombre, para que los hombres recibieran a Dios de esta manera tan extraordinaria. Nacer en el hombre era lo que quería Dios. Y después que nació en el primero, que fue el que le dio María el cuerpo, él hasta el día de hoy permanece la misma oportunidad para todos los hombres, y por eso nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, lo cual quiere decir que lleguen al pleno desarrollo de
este hombre, Dios hombre, que vive en nosotros. No deberíamos olvidar que el hecho de que María fue agraciada por Dios en la concepción del Salvador hombre es la primera mención de la palabra gracia en el Nuevo Testamento, por lo cual ello establece un principio rector. En 2 de Timoteo 4:22 se nos dice: el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. El Señor vino para quedarse en nosotros, para nacer en nosotros y permanecer en nosotros, para ser uno con nosotros e incluso para llegar a ser nosotros mismos. No que nos aparta, no que nos mata, no que nos destruye, sino que se reproduce en nosotros, que imparte a nosotros, a nuestras virtudes humanas, sus atributos divinos para que sean expresados por medio de nosotros como Jesús de Nazaret lo hizo, como Jesús de Galilea lo hizo. Oh, hermanos, si comprendiéramos estas cosas, qué diferentes seríamos. El Señor vino para quedarse en nosotros. Debemos incluir esta verdad en nuestra conciencia, en nuestra mente. Él está en nosotros. Entonces, con esta definición podemos interpretar cada versículo en el cual la gracia es mencionada en el Nuevo Testamento. Esto es, que la gracia está a nuestra disposición. Lucas 2 dice que el muchacho joven, el niño, Jesús, progresaba en sabiduría y en estatura y en la gracia manifestada en él, delante de Dios. La gracia vino a María y la gracia en Jesús crecía. Como el hombre Jesús crecía físicamente, la gracia también paralelamente se desarrollaba. Jesús como joven progresaba en la gracia. La gracia es la visitación de Dios para quedarse en el hombre, nacer en el hombre y ser uno con el hombre. No hay duda de que Jesús era un niño que se comportó perfectamente, pero eso no era todo. Él también progresaba en la gracia manifestada en él, delante de Dios y delante de los hombres. Esto significa que Dios crecía en él. Nosotros en nuestra vida cristiana, Dios tiene que crecer en nosotros. En sí mismo Él no tiene que crecer, pero Él tiene que desarrollarse en nosotros por medio de la gracia. Y esta gracia nosotros la experimentamos tocándolo a Él, yendo a la palabra, buscándolo, persiguiéndolo, orando, predicando el Evangelio. La gracia que María halló y con la cual Dios la agració fue la iniciación de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Y debemos estudiar este punto mediante una comunión profunda. Tenemos que darnos cuenta que el acontecimiento de María fue un acontecimiento extraordinario porque no fue una sola vez, sino esto que pasó con ella se ha multiplicado en muchos seres humanos hasta el día de hoy. El Señor Jesús creció en la gracia. Esto significa que creció en Dios como gracia, como Salvador del hombre en su ministerio. El ministro Dios, Él ministró a Dios como gracia a las personas. Así que Él mismo como joven creció en la gracia de Dios. Tal vez nos preguntemos qué significa crecer en Dios. Necesitamos ver que Dios mismo es una constitución. Él nos alimenta con sus elementos, con su esencia natural, con su esencia divina, con su esencia santa. Dios es amor, Dios es luz, Dios es santidad, Él es justicia. Él es miriadas de asuntos maravillosos. Y todos esos asuntos maravillosos, Él los dispensa en nosotros. Nuestro Dios está constituido en sí mismo de muchos atributos. Cuando crecemos en Dios, crecemos en los atributos de Dios. Y nosotros hoy en día tenemos que tocar a Dios constantemente, buscar a Dios.
No solamente en la mañana, hermanos, sino cada vez que tengamos un chance, un receso, varias veces al día y todo el tiempo que podamos. En el día 4 tenemos a Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Esto es muy importante. Porque la gracia se encuentra en la palabra. La gracia se encuentra en el rema de la palabra. Si vamos a la palabra con un espíritu de búsqueda, con un espíritu abierto, con un espíritu puro, dice que fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, llena de gracia y de realidad. La palabra está llena de gracia y de realidad. Todo en nosotros es vaciedad, pero en la gracia encontramos la realidad. Y en 1 Timoteo 1:14 dice, y la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Así que la gracia viene acompañada de la fe y del amor que están en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué podemos decir? Si no hubiera la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría tener la fe y el amor que están en Cristo. Es por gracia que el amor y la fe no solo entran, sino se mantienen en nosotros. Es una maravilla que podemos creer en Jesús y amar a aquel que nunca hemos visto. Es una maravilla. Esa maravilla se llama gracia. Por la gracia nosotros hemos podido tener fe en Jesús y amarle como Él merece. No es insignificante que un pecador crea en Cristo y continúe amándolo. Muchas personas hábiles y sabias han sido convencidas, subyugadas y a la postre cautivadas por la gracia sobreabundante del Señor Jesús. Cuando John Nelson Darby tenía más de 80 años, pasó una noche en un hotel. Antes de dormir se dijo, Señor Jesús, aún te amo. Este relato casi hace llorar a cualquiera. Amar a Jesús es una cosa maravillosa. Amar a Jesús es un milagro propio de la gracia sobreabundante. Por gracia nosotros podemos amar a Jesús. La gracia del Señor sobreabundó con la fe y el amor que están en Cristo para con el apóstol Pablo, a fin de que éste experimentara una salvación dinámica y excelente, de modo que llegara a ser uno de los mayores apóstoles. Según la historia de Pablo en el Nuevo Testamento, él era Saulo de Tarso, una persona fuerte y conocedora que se oponía a Jesús. Un día él cambió, pues pasó de ser alguien que se oponía a ser alguien que creía, amaba a Jesús y participó en la edificación del cuerpo de Cristo, en la edificación de la iglesia, y se le dio el ministerio completador con el cual nosotros estamos siendo edificados. Esa gracia, él dijo, yo laboré más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba en mí. Un día recibió misericordia y gracia de parte del Señor, no solo para creer en Jesús, sino también para amarlo. Esta es la misericordia más grande y esta es la verdadera gracia. Simplemente creer en el Señor Jesús no es suficiente, también debemos amarle. Señor Jesús, te amo. Cambia mi amor humano en el amor divino para amarte profundamente, Señor. Estoy seguro que todos le hemos dado gracias a Dios por su misericordia y gracia
su misericordia y su gracia, las cuales nos llevaron a creer en el Señor, pero alguna vez hemos orado diciendo, oh Padre, cuánto te agradezco, porque por tu gracia amo al Señor Jesús. No solo necesitamos fe, sino también necesitamos amor. Señor Jesús, que este amor hacia ti crezca en nosotros. Por medio de tu gracia, inunda nuestros corazones con tu amor. Santo, amar al Señor es el principio de todas las bienaventuranzas. Él nos amó con nosotros, que dio su propia vida. Y además, está en nosotros para siempre. Se juntó a nosotros. Nosotros debemos amarle con ese mismo amor y derramarnos como hizo María. La fuente de valor más grata que tengamos, debemos derramarla a los pies de nuestro Señor. En 2 Timoteo 1, 13, 14 dice, retén la forma de las sanas palabras. Aquí nos siguen diciendo las sanas palabras. El mundo está lleno de palabras, el mundo está lleno de un bombardeo de cosas insultantes para con Dios, su economía y su recobro. Pero hermanos, las sanas palabras que hemos oído en la fe y el amor que son en Cristo Jesús, dice aquí, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en nosotros. El Señor ha puesto ese depósito en nosotros y ese depósito lo encontramos en la sana palabra, leyendo la Biblia. Oh, perdemos tanto tiempo, hermano, llenándonos de basura, pero que el Señor con su gracia nos alcance para que el depósito siga creciendo en nosotros. El Salmo 45, 1, 2 dice, rebosa mi corazón un tema bueno. Hablo lo que he compuesto en cuanto al Rey. Mi lengua es pluma de ágil escribiente. Eres más hermoso que los hijos de los hombres. ¿A qué grado llegó de amor este escritor? Que su lengua era un pincel para expresar toda la grandeza de nuestro Señor, nuestro Rey. Oh Señor Jesús, por medio de nuestros labios queremos bendecir a Dios. Queremos estar en la cima de Sión para que el nombre del Señor sea invocado y también para bendecir a los que vienen detrás de nosotros. No debemos hacer nada sin nuestro espíritu ejercitado. Dice aquí, debemos ejercitar nuestro espíritu en todo tiempo. Hoy en día, lo que impera a nivel mundial es la preocupación por enriquecerse. Sin embargo, nosotros tenemos que vivir de otra manera. Esta otra manera consiste en ser nutridos todo el tiempo con las sanas palabras. Hermano, este mundo nos está sorprendiendo cada día más. Cada día más. Ni siquiera puedo entender qué está pasando en este país donde yo vivo. Señor Jesús, ten misericordia. Lo que está pasando hoy en día no tiene nombre. Entonces podremos retener la forma de las sanas palabras en nuestro vivir a manera de ejemplo. Pablo vivió de tal forma y su vivir constituyó un ejemplo que Timoteo podía ver. Por tanto, Pablo le exhortó a Timoteo a seguir el tal ejemplo. Asimismo, todos los santos debemos tener la forma, el modelo de las sanas palabras y seguir a los que fueron antes de nosotros, disfrutando estas sanas palabras. No debemos ser orgullosos. Estamos parados en los hombros de los que nos precedieron.
En 1 Timoteo 6, 20, 21 se nos habla sobre la gracia que estaba con Timoteo, la cual le permitió guardar el depósito. Timoteo recibió el depósito de la gracia de Dios principalmente por medio de Pablo y su enseñanza. Ahora Timoteo necesitaba guardar por medio de la gracia ese mismo depósito. Y hoy en día nosotros le estamos dando a ustedes ese depósito que lo recibimos de Timoteo, a través de Timoteo, y él lo recibió a través de Pablo. El hombre necesita a Dios. Jesús es un hombre plenamente equipado, saturado y constituido de Dios. Él es el Dios práctico, Dios mismo. Cuando Él viene a usted, Dios viene. Cuando Él abre su boca, la gracia sale de su boca. Esto significa que Dios sale a encontrarse con nosotros y a sustentarnos a nosotros. El Salmo 45, 2b dice, la gracia ha sido derramada en tus labios. Esto indica que la gracia procede continuamente de su boca. Lucas 4:22 nos dice, en cuanto a esto, que la gente se maravillaba de las palabras de gracia que salían de la boca del Señor Jesús. La Biblia nos dice que Él estaba lleno de gracia y verdad. La gracia siempre va acompañada de la verdad. De su boca salía gracia y verdad. Por último, hermanos, en el día 6 tenemos Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nos reunimos, generalmente lo que sale son las palabras corrompidas. Estábamos leyendo que cuando oramos, estamos llenos de palabras de gracia, pero al tener comunión, al conversar, le decimos al Espíritu, bye, bye, y entonces nosotros hablamos con nuestras propias opiniones. Oh Señor Jesús, queremos que lo que salga de nosotros sea gracia para los oyentes. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más en medio de vosotros. Qué maravilla que este hombre, que este apóstol pudo decir esas cosas. Señor Jesús, haznos tales. Nos hemos conducido con pureza en medio vuestro. Al experimentar la gracia en la economía de Dios, llevamos a cabo la mayordomía de la gracia de Dios que Él nos encomendó, la cual consiste en impartir a su pueblo escogido las riquezas de Cristo como la gracia de Dios con miras a producir y edificar la iglesia. Es la gracia la que edifica la iglesia y es las palabras de Cristo las que edifican la iglesia. Son las palabras de Cristo las que tienen la autoridad y la vitalidad para producir la iglesia. No queremos edificar la iglesia con madera, heno y hojarasca, que es lo que sale de nosotros. Tenemos un espíritu mezclado, Cristo está en nosotros y nosotros podemos edificar la iglesia con los materiales preciosos. No solo los apóstoles como mayordomos impartieron gracia a las personas, sino que nosotros también en nuestro diario vivir debemos hablar palabras que edifiquen la iglesia, palabras que edifiquen a fin de dar gracia a las personas, de impartir gracia a las personas. No es dar gracia de, oh sí, gracias. No, es una impartición de las palabras sanas. En el versículo 28 Pablo dice que debemos laborar trabajando con nuestras propias manos en algo decente para que tengamos algo que compartir con los que padecen necesidad. Por ser cristianos debemos tener algo en nuestro vivir, tanto material como espiritual,
que podamos ministrar a los demás. Trabajamos, recibimos y compartimos con los demás, pero también debemos compartir las palabras sanas. En 2 de Corintios 1:12, Pablo habla de la sencillez y sinceridad de Dios. La sinceridad de Dios constituye una virtud divina, una virtud de lo que Dios es. Conducirnos según esta virtud significa experimentar a Dios mismo y por ende conducirnos en la virtud es estar en la gracia de Dios. De nosotros debe de fluir esta gracia. En 2 Corintios 1:12 Pablo habla de la sencillez y sinceridad de Dios. La sinceridad de Dios constituye una virtud divina, una virtud de lo que Dios es. Conducirnos según esta virtud significa experimentar a Dios mismo y por ende conducirnos en tal virtud es estar en la gracia de Dios, edificados en la gracia e impartiendo y expresando esta gracia a los que lo oyen. Dios es sabio y todopoderoso, pero en cierto sentido, Él también es sencillo. Él es muy simple. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él era sabio y al mismo tiempo simple y sencillo. Gracias a su sencillez y simplicidad, nosotros disfrutamos mucho el tener contacto con Él. Qué sencillo es el Señor, que nos invita a su mesa con pan y vino, con lo mínimo. Muchas riquezas, pero la celebración del banquete de Él con nosotros es que nosotros le presentemos pan y vino. Ese pan nos constituye con las palabras puras, con las palabras sanas, y ese vino nos da la alegría de disfrutarle a Él. Gracias a su sencillez y simplicidad, nosotros le disfrutamos y tenemos contacto con Él. Nada más que con decir, oh Señor Jesús, Él enseguida viene y nos llena. Señor Jesús, te amo. Él inunda nuestro corazón. Señor Jesús, ven pronto. Oh, qué satisfacción para el Señor, que sepa que lo anhelamos. Sin embargo, cuando uno habla con ciertos hermanos, nos damos cuenta de que son muy complicados. Señor Jesús, queremos ser como tú, sencillos, simples, sencillos de corazón. Mientras más complicados somos, más errores cometemos. Descubrimos que Él no es complicado cuando Él dice que sí, sí, que sí es sí y que no es no. Y eso es lo que Él nos dice. Cuando nos dicen algo, formamos tanto enredo. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no. ¿Qué enredo armó esta mujer, la samaritana? No discutimos, sea vuestro hablar sencillo, sí, sí, no, no. Asimismo, cuando Él dice que algo es blanco o que es negro, ahí termina la cosa. Él quiere decir que es blanco o negro y no gris. Sienta lo que sienta para con nosotros en determinado momento. Dios siempre es sencillo. En ocasiones tal vez esté contento con nosotros y en otras ocasiones quizá no lo esté, pero Él mismo es sencillo. La sencillez de Dios es un punto muy importante que tenemos que aprender. Solo una persona sencilla puede ser generosa. Nuestro Dios da con abundancia porque Él es sencillo. Si cuando hay una necesidad usted lo piensa mucho, no va a dar. Y si no, va a estarla rebajando y rebajando. Su espíritu al principio le dice cuánto. Y usted empieza a enredar esto, lo otro que por aquí, por allá. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el soportar?
el compartir con los demás, con la iglesia. Señor Jesús, haznos sencillo. Pablo se parecía al Dios sencillo, pero los corintios eran sumamente complicados. La conciencia de Pablo testificaba que él y sus colaboradores se habían conducido con la sencillez de Dios para con los corintios. Por tanto, podían ser generosos para con los corintios y estar dispuestos a darles lo que fuera. Pablo y sus colaboradores eran generosos y llenos de abundancia para con estos creyentes. Él dijo, hasta mi propia vida se la daría. Los amaba como una madre y los cuidaba como un padre. Todo era para ellos. Bueno, terminando esto, la gracia no solo está al final del libro de Apocalipsis, sino también al final de toda la Biblia. Apocalipsis 22:21 dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Los santos incluyen a todos los que hemos creído en Cristo. La gracia del Señor debe estar con cada uno de nosotros en cada aspecto de nuestra vida diaria, porque somos santos. Esta gracia alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén como consumación del beneplácito que Dios tenía al unirse y mezclarse con el hombre con miras a su agrandamiento y glorioso y su expresión eterna. El agrandamiento glorioso es que eternamente Dios va a estar expresado por medio de todos nosotros, lo que hemos vivido de acuerdo a la gracia. Y lo que hemos servido, como Pablo, mucho laboré, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Santos, no sé cuán pobre ha sido este mensaje, pero espero que la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Señor, gracias que tú nos has dado este secreto de poder vivirte por medio de la gracia. Gracias que no solo María, sino todos aquellos que te reciben, te tienen a ti para que puedan disfrutar de la gracia y todo lo que reciban y todo lo que hagan y todo lo que expresen sea a través de esta gracia tan vital para la edificación de tú mismo en nosotros y la edificación de tu iglesia, la cual es tu cuerpo y tu manifestación. Gracias que por medio de ella vamos a ser la nueva Jerusalén. Bendice a estos santos y abre sus ojos y su corazón para que estén conscientes de este ayudante tan precioso, el cual es la gracia en nosotros. Amén, Señor. Amén.